Estamos con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín, una mujer muy joven con una impresionante carrera en este campo. La hemos invitado para compartir con ella un buen momento y que ustedes tengan la oportunidad de conocer en qué está trabajando en beneficio de los colombianos. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Quería, ante todo, empezar. Hoy usted presentó un mensaje de urgencia frente al proyecto que, digamos, es la bandera en el campo de las comunicaciones del gobierno del presidente Duque. ¿Ustedes tienen temor de que esto no alcance a pasar? Nos falta poco tiempo para terminar el periodo. Por el contrario, tenemos toda la convicción que va a pasar. El mensaje de urgencia es un reflejo del sentido de urgencia que tiene el presidente de avanzar en este sector, de volver a recuperar la inversión, de asegurarnos que podamos conectar a todos los colombianos con una conectividad de muy alta calidad y de realmente utilizar el sector como un habilitador para la generación de empleo, de nuevas oportunidades. Entonces es eso, es un reconocimiento de lo importante que es este proyecto de ley para Colombia, lo importante que es que pase lo más rápido posible, que pase como está escrito, que es una ley que fue hecha con el sector privado, con mucha consulta, mirando estándares internacionales. Aquí no nos estamos inventando nada, estamos mirando qué han hecho los países que han logrado llegar a los niveles donde nosotros queremos llegar y hacia allá es donde queremos ir. Entonces es eso, es un reconocimiento que cada mes perdido en este sector afecta a todos los demás sectores y sobre todo a los más vulnerables en el país. ¿Qué tan atrasada está Colombia frente a los países de la región en el área de las comunicaciones, sobre todo la innovación? Colombia está, digamos que ha venido mejorando, no es que no haya habido ningún avance, lo que pasa es que en este sector lo que uno tiene que mirar no es tanto uno qué está haciendo, sino qué están haciendo los demás. Y cuando nos comparamos con los demás, vemos que los demás países han logrado niveles de conectividad mucho más altos que los nuestros. Entonces nosotros no es que hayamos estado bajando, la inversión viene bajando, pero el sector ha ido subiendo paulatinamente, pero nosotros tenemos que mantenernos a la velocidad de los demás países. Tenemos que competir con los demás países por esa inversión que tanto necesitamos en el país. Entonces tenemos una oportunidad de mejora muy grande y para allá vamos. Señora ministra, para quienes no saben exactamente en qué consiste el proyecto, ¿cuál es la importancia y cuál es como el quid de ese avance tecnológico o como quieran llamarlo que van a hacer? Pues mire, lo que hace el proyecto de ley es que reconoce que hoy la tecnología ha avanzado de una manera tal que la institucionalidad que hoy tiene el país es una institucionalidad de hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años usted tenía aquí su televisor y usted aquí veía televisión y programas, aquí tenía su teléfono, el teléfono solamente servía para hacer llamadas y hoy en día usted ve que estos dos se volvieron realmente uno, porque yo uso mi teléfono para ver programas sin ningún problema y uso mi televisor inteligente para hacer una llamada pues digital también sin ningún problema. Entonces hoy en día eso es un solo servicio, por lo cual nosotros tenemos que reconocer que es un solo sector y lo que estamos haciendo es los dos reguladores, el sector de comunicaciones y el sector de televisión se unen. ¿Por qué? Porque la tecnología nos llevó a que los sectores se unieron. Eso le da mucho más certidumbre jurídica a la inversión, nos permite tener ese marco institucional que reconoce lo que ha sido este avance en la tecnología, pero nunca olvidándonos que la televisión y radiodifusión pública son centrales, por lo cual reconocemos su gran valor y se protege dentro de ese fondo único que se crea esos recursos para televisión y radiodifusión pública de forma tal que van a seguir creciendo con base en la inflación. Y lo que es muy importante recordar es que el sector de la televisión, pues sus fuentes de financiación, pauta, a la televisión tradicional está pues reduciéndose porque la pauta se está yendo en gran parte hacia los medios digitales. Entonces, lo que uno puede esperar si uno no hace estos cambios es que cada vez va a haber menos con qué financiar esta parte de televisión y lo que estamos diciendo es protejamos esta parte que es la televisión y radiodifusión pública con los recursos que hoy tiene, más subiendo, como digo, el IPC y adicionalmente generando una obligación para hacer una promoción de contenidos
multiplataforma desde su concepción en las regiones, para que esa gran riqueza y la cultura que es nuestro país se pueda expresar en contenidos y la podamos compartir no solamente con Colombia, sino con todo el mundo. Entonces, esos son los elementos esenciales. Hay otro que me parece que también es muy importante, y es que hoy en día la asignación de espectro se hace solo por 10 años, y el criterio de su asignación es maximizar el ingreso financiero para el país, es una herramienta de recaudo, pero la realidad es que el espectro pues tiene que ser una herramienta de política pública, tiene que servir para reducir esa brecha digital. Entonces decimos, no, lo que yo no quiero no es más efectivo, lo que yo quiero es más conectividad, que más gente esté conectada. Entonces cambiamos el criterio de asignación del espectro y adicionalmente nos ponemos en línea con lo que ha sido el movimiento internacional en esta área, y es extender el periodo de asignación de ese espectro de 10 que tenemos hoy, que es muy por debajo del estándar internacional, a hasta 30 años, dependiendo, eso sí, de los programas de inversión. Cuando usted habla de inversión, me imagino, tiene que ver con inversión extranjera. Colombia no fue un país atractivo por muchos años para la inversión. Las comunicaciones son una fuente de riqueza. ¿Qué va a ofrecer que realmente sea atractivo ahora sí, que no tuvimos antes, para que esa inversión extranjera llegue? Mire, la inversión es, yo creería que como elemento, el que menos le gusta la incertidumbre. En la medida en que usted logre generar un marco jurídico, un marco legal, en el que usted tenga unas reglas claras, donde usted tenga predecibilidad, donde usted sepa para dónde quiere ir el país en este sector, la inversión va a volver a llegar. Y eso es lo que estamos asegurándonos en este proyecto de ley. Estamos creando certidumbre jurídica, que como usted sabe, eso es un motor para la inversión. La inversión no le gusta las sorpresas, no le gusta no tener certidumbre de dónde va a estar, y eso con toda certeza esta ley es lo que está ofreciendo, y eso va a volver a disparar la inversión en este sector, porque es que recordemos que la inversión en este sector viene bajando los últimos 3 años. Este sector que es tan vital para la salud, para la educación, para todos los servicios, infraestructura, para que la gente pueda crear nuevos negocios, la inversión va bajando. Entonces eso es algo que nos tiene que preocupar a todos, no únicamente a mí por el pupitre en el que estoy en el momento, sino realmente a todos los ciudadanos. Nosotros tenemos una responsabilidad de conectar hasta el último colombiano, esa brecha digital, la brecha que hay entre lo rural y lo urbano, y la brecha que hay incluso dentro de las mismas ciudades, cuando usted ve la penetración de internet en estrato 1 y 2 versus lo que hay en el estrato 6. Estrato 6 tenemos casi el 100% de penetración, estrato 1 y 2 tenemos 20% en el estrato 1 y 38% en el estrato 2. O sea, tenemos de verdad que cerrar esas brechas. Todo colombiano, no importa dónde nazca geográficamente y no importa dónde nazca en términos de su condición socioeconómica, debe tener esta conectividad, y para allá es donde vamos. ¿Habrá privilegio o por alguna favorabilidad para aquellos operadores del espectro que vayan hacia esas comunidades como los indígenas, las comunidades más deprimidas, los negros, claro, los discapacitados? ¿Sí va a haber programas especiales para ellos? Claro, pues es que precisamente cuando yo mencionaba el tema de cambiar el criterio de asignación de espectro y que se relaciona con los programas de inversión que presente cada uno de los proponentes, ahí entran estos temas, donde el proponente me dice, yo le voy a dar X cantidad de recursos, pero además me comprometo a conectar X cantidad de municipios, X cantidad de territorios que están lejanos, X cantidad de personas. Entonces ahí es donde yo tengo la posibilidad de tener un impacto muy grande sobre la conectividad versus únicamente recibir recursos. Y adicionalmente el programa, que este ya no es la ley, sino el programa de políticas que hemos presentado, tiene una parte muy específica, uno sobre conectividad social. ¿Por qué? Porque entendemos que no todo el mundo hemos tenido la ventaja que nosotros hemos tenido de que esta es parte de nuestras vidas, de que sí, no lo cuestionamos, pero para quienes no lo han tenido tenemos que hacer un esfuerzo especial para asegurarse no únicamente que estén conectados y bien conectados, sino que usen la conectividad y la tecnología para mejorar las condiciones de vida, para hacer nuevos negocios, nuevos emprendimientos, generar crecimiento en la economía. Entonces, clarísimamente sí va a haber una política dirigida a asegurarnos que nadie se nos quede atrás, no únicamente en conectividad, sino en apropiación de la tecnología.
El proyecto contempla, y usted lo mencionó al inicio de esta conversación, el tema de un fondo único. ¿Cómo va a funcionar y los recursos se van a alimentar a través de esos nuevos inversiones que haya? ¿Cómo va a funcionar ese fondo? Pues mire, el fondo se alimenta pues básicamente de las mismas fuentes que hoy tiene el fondo TIC y el fondo de ANTV, se une en uno y es el Ministerio de las TIC quien administra el fondo, no es el regulador quien administra el fondo. ¿Por qué? Porque es que esos fondos son para implementar la política pública en este sector. Entonces, los dos fondos se unen, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones administra para asegurarnos eso que estábamos hablando ahorita, asegurarnos que hay un programa de conectividad social, que hay un programa dirigido a las poblaciones con discapacidad, que hay un programa dirigido a la ruralidad, o sea, ese tipo de elementos que son tan importantes para esta política se financian a través de ese fondo, que vienen de los prestadores de los servicios. Y lo maneja en cada el Ministerio, uno. Sí, lo señor. controla, lo administra. Sí. ¿No va a ser un poco monopólico? No, nosotros, o sea, tenemos unos criterios de inversión que son muy claros en la misma ley, que nos dicen, usted tiene que focalizar sus inversiones. En este momento nosotros tenemos unas inversiones muy dispersas, incluso dentro del fondo TIC, donde hay desde eventos hasta pues, otros temas que no tocan la conectividad. Lo que dice la ley es, usted tiene que dedicarse realmente a enfocar las inversiones del fondo a cerrar la brecha digital. Usted lo que tiene que hacer es cerrar la brecha digital. Sí, otro tema que obviamente como periodistas pues a uno le llama la atención es lo de la Autoridad Nacional de Televisión. Va a desaparecer la Comisión de Regulación, sigue en firme, prácticamente pasa a ser administrada por el Ministerio. Esto de la Autoridad Nacional de Televisión y un ente único regulador, ¿qué implica? ¿Volver a la Comisión de Televisión o volver a que el Ministerio sea el que controle, ministro sentado en la mesa que toma decisiones sobre los medios de comunicación? ¿Cómo va a ser ese ente regulador? Mire, muy por el contrario, lo que nosotros estamos creando es un regulador independiente. En este momento la ministra no va a tener... No tiene asiento en el regulador. ¿Por qué? Porque es que uno no puede ser juez y parte. El regulador tiene que tener su tarea, que es de regular, y el ministerio tiene que tener su tarea, que es llegar a las políticas públicas o los objetivos que se ha fijado como políticas públicas. Son dos funciones distintas y así tiene que ser, pero no es la Comisión Nacional de Televisión, es lo que tienen todos los países, es un regulador independiente, es las recomendaciones que vienen de la UIT, que vienen de la OCDE, que vienen del BID, que vienen del Banco Mundial. Claro, es que esto es un estándar internacional, es que este sector, no nos mintamos, Colombia no es el que hace el sector, nosotros somos actores dentro de un sector que es absolutamente global y nadie nos va a esperar. O sea, ya hay países que tienen 5G andando, que ya tienen, pues, van para allá a 1000 y nosotros todavía, pues, estamos donde estamos. Tenemos que dar ese salto, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo de una manera técnica. Este proyecto de ley, a mí me preguntan, yo les digo, es que aquí no hay ningún tinte político en el proyecto de ley porque esto es simplemente usted mira para afuera. ¿Qué es lo que los países están haciendo? ¿Qué es las mejores prácticas que hay en el mundo? Esas las traemos a Colombia. ¿Por qué? Porque, por lo que te estaba diciendo, este es un sector global. Entonces, traemos esas mejores prácticas a Colombia para que este sector se dinamice y que podamos llegar hasta el último colombiano con conectividad. Esa comisión de regulación, o ente como lo vayan a llamar, va a tener funciones punitivas, si no estoy mal, con las demandas que hubo sobre la Comisión Nacional de Televisión. Prácticamente le dejaron sin dientes para sancionar. ¿Van a recuperar ese tipo o esa posibilidad punitiva que tenía ese ente regulador y que por eso se murió? A ver, los temas de vigilancia y control vienen al ministerio, por lo que te acabo de decir, porque uno no puede ser juez y parte. Ah, si no van a estar en el ente. No, si la Comisión de Regulación está regulando, tú no puedes ser quien juez y parte. Digamos que dicta las normas y cómo funciona. Exacto, tú regulas el sector y el ministerio tiene su área de vigilancia y control que se asegura que se cumple. Entonces, es el ministerio quien hace vigilancia y control y es la Comisión de Regulación quien regula el sector. Pero lo importante es que regula el sector como el sector es hoy, que es un sector integrado.
El concepto de mantener ese sector artificialmente separado, cuando no únicamente ya la tecnología nos llevó a que es un solo sector, sino que cada día más ese sector va a 1000, pues no tiene ningún sentido. Aquí no estamos creando nada. Aquí lo que Pero la vigilancia y sanciones estarán en cabeza del Vigilancia y control están en el ministerio. Sí, vuelven. Sí. Okay. Están en el ministerio, ¿por qué? Eso va a provocar porque uno no puede ser juez y parte. No. Realmente no entiendo por qué generaría discusión. Siempre ha sido el tema de regulación, bueno, es que nosotros la regulación la entendíamos como control, ya entiendo perfectamente la división dos cosas distintas, y que la gente exacto. lo entienda. Entonces aquí regulamos y aquí se hace un control sobre el cumplimiento, la vigilancia y control. Pero son dos entidades distintas por eso, porque uno no puede ser juez y parte. Y eso le da al sector privado, a este sector que queremos que sea tan dinámico, mucha más certidumbre jurídica. Tú sabes exactamente de dónde sale tu regulación y tú sabes exactamente quién te controla. Frente al espectro, ¿ustedes creen que va a crecer mucho más? Yo sé que el espectro es limitado, sí, pero va a tener una expansión mucho más grande, vamos a llegar a más sectores y a esos que ustedes quieren específicamente en las partes más pobres, más deprimidas y más lejanas. Pues mire, Colombia está muy atrasado en términos de asignación de espectro. Nosotros tenemos espectro que tenemos que asignar. Es un espectro que, como herramienta de política pública, es una herramienta que nos permite llegar a todos los colombianos. Pero ¿qué pasa? No se ha asignado ese espectro. Entonces, ¿cuál es la sucesión, digamos, la cronología que debemos tener? Pues hoy tenemos la ley, el proyecto de ley, aspiramos a adoptarlo en su situación, o sea, en su condición técnica que está, lo más rápidamente posible para generar unas condiciones de inversión que hoy no tenemos. Apenas se adopte la ley, salimos con el espectro que tenemos de 700 y de 1900 que necesitamos asignar para que ese espectro empiece a trabajar por los colombianos. Ese ¿Habrá espectro oferta? está quieto. ¿Habrá oferta para manejar? Sí, señor. ¿Por qué no ha habido? ¿La gente no se anima? ¿O no lo entiende? ¿O pues no hay no, capacidad económica? Ha habido procesos, digamos, primero, yo llevo aquí pues 66 días, entonces sí, durante estos 66 días claramente no ha habido, pues porque estamos haciendo el marco para hacer una asignación de la mejor forma posible. ¿Por qué no ha habido en el pasado? Ahí sí le toca preguntarle a alguien más. Sí, anteriores. Ministra, hay una parte que es interesante ver una persona tan joven y con tanta experiencia y dominando tanto un tema. ¿Cómo se siente una mujer en un gabinete donde hay, digamos, una paridad por primera vez en la historia de este país y que uno como mujer se siente muy bien representado? Y oyéndola, pues mucho más. Muchas gracias. No, pues yo me siento primero muy honrada que el presidente pues haya pensado en mí para esta tarea. Muy honrada de poder servir al país. Este es un sector que yo le tengo una pasión, un cariño. A mí me parece lo más increíble poder levantarme todas las mañanas y pensar qué vamos a hacer hoy, cómo vamos a hacer que este sector sea una herramienta más grande para aliviar la pobreza, para generar empleo. Mis compañeras y compañeros de gabinete son magníficos, hacemos unos consejos de ministros muy interesantes, pero adicionalmente nos vemos todos los sábados en los talleres Construyendo País y eso es una oportunidad muy importante porque de ahí ha salido muchas conversaciones donde nos encontramos áreas donde estamos haciendo tal vez cosas que podrían ser mejor articuladas, donde hay proyectos que son compartidos, entonces todos tienen o tenemos una ambición de colaborar, de construir, de no repetir lo que otro está haciendo, sino decir, ok, si usted está haciendo esto y yo estoy haciendo esto y vamos en el mismo camino, o hagámoslo juntos o coordinémonos para que esto suceda. Y eso también ha ayudado mucho el hecho que el presidente nombró un alto consejero para la innovación y la transformación digital. La transformación digital es un tema de Estado, no es un tema solo de este ministerio. Entonces yo me siento muy afortunada del hecho que desde Presidencia se esté liderando esta política de transformación digital, donde el ministerio es como un brazo operativo, pero donde realmente hay una persona que tiene una visión de lo importante que es que el gobierno como un todo se transforme. ¿Para qué? Siempre para el ciudadano. Porque para nosotros, tanto en este proyecto de ley como en los esfuerzos de transformación digital, lo que es importante es que todo lo que hacemos es para servirle al ciudadano, porque él es el centro de todo lo que hacemos. Bueno, ministra, hay un tema ya como que este va a ser su hijo,
Usted me dice que no tiene hijos, pero este es el hijo de todos los colombianos. Bueno, de todos los que usted no lo va a heredar. Pero hay un punto para terminar y es que tiene que ver con lo tramposo, que es, digamos, una parte del pueblo colombiano y que en la parte de comunicaciones hay mucha piratería, hay mucha trampa, hay mucho robo de... Yo no tengo ni idea si el espectro se puede también, cómo se maneja, sí, se puede hacer. ¿Qué tipo de control o cuál sería el mensaje para que realmente esto no ocurra? Porque van a decir, claro, licitaciones, me imagino, van a ser licitaciones de muchos millones, para que no ocurra eso, para que no haya corrupción, para que le llegue a la gente que realmente lo necesita, que esa gente se ponga en la mano al corazón. ¿Y cuál va a ser ese control? A ver, aquí hay dos, digamos, partes a esta respuesta. La primera es, uno de los pilares del presidente Duque es la legalidad, y él lo ha dicho muy claramente. Nosotros lo tenemos muy claro como línea de gobierno, entonces trabajamos por la legalidad no se negocia. Pero adicionalmente, en este sector nosotros somos unas herramientas muy importantes para precisamente luchar en contra de la corrupción. La transparencia se logra a través de la tecnología. Entonces, la tecnología se va a usar en este gobierno como una herramienta de promover buenas prácticas, digámoslo así. Entonces, la transparencia es fundamental, los procesos tienen que ser transparentes. Nosotros ahorita en el ministerio nuestra práctica es muy clara, todo lo pasamos para comentarios, los comentarios todos se publican, todos se comparten y construimos con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia, con todos los que quieren participar lo que estamos haciendo, pero lo estamos construyendo juntos. Y el mensaje para que no haya piratería, para que no empecemos a hacer trampas, para que dentro de unos años estemos viendo que esto no funcionó porque alguien hizo algo indebido. No, aquí nosotros estamos comprometidos a que las cosas se hacen bien, se hacen abiertas al ciudadano. Reitero, aquí el objetivo es el ciudadano. Nosotros estamos trabajando para que cada colombiano tenga más oportunidades, pueda tener una vida mejor, cada vez tenga más riqueza, y en eso este sector es fundamental. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que puede transformar al país. Estamos convencidos de eso, por eso lo presentamos tan al principio del gobierno, por eso lo presentamos con su esencia de lo necesario. Ese proyecto de ley se le hubiera podido meter muchas otras cosas, y lo que dijimos con el sector privado es, ¿sabe qué? Incluyamos la esencia, lo que es fundamental para que Colombia esté a la vanguardia. Que después las demás discusiones se van a tener, todas, transparentemente, pero en lo que hay en este proyecto de ley hay un acuerdo absoluto que Colombia tiene que dar este paso. Es un proyecto de ley que le da oportunidades a obviamente los más vulnerables y los más alejados. Vamos a conectar a todos los colombianos, vamos a proteger la televisión pública y la radiodifusión pública, pero este proyecto de ley va a cambiar al país. Estoy convencida de eso, el presidente lo tenía dentro de sus promesas de campaña y estamos actuando muy rápido porque un mes perdido en este sector es mucho tiempo. Bueno, señora ministra, muchísimas gracias, de verdad, es un gusto, un placer haberla conocido y haber compartido estos minutos con usted. Creo que tiene entre las manos uno de los proyectos definitivamente más importantes. El mundo necesita comunicaciones y Colombia tiene que ponerse al día. Esperamos tenerla de nuevo con nosotros aquí en Quién y Qué TV. Muchas gracias. Pues para mí fue un placer estar acá con ustedes y invito a todas las personas a que vayan a www.mintic.gov, que vean lo que es el proyecto de ley, lo importante que es que empiecen a hablar sobre él, que empiecen a apropiarse como algo que es de cada uno de los ciudadanos. Si nosotros logramos pasar este proyecto de ley y lo logramos pasar rápido y como está en este momento técnicamente bien, este proyecto de ley va a cambiar el país. Vamos a poder conectar a todos los colombianos. www.mintic.gov.co. Por favor, vayan.